Independiente, el gran ganador de la Libertadores, cerca de la bancarrota. Máximo ganador de la Libertadores, con 7 títulos, y por tanto titulado como Rey de Copas, Independiente ganó el título en las ediciones de 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984. La selección argentina dejó atrás a gigantes brasileños como el Santos de Pelé, en la semifinal de 1964, el São Paulo de Pedro Rocha, en la decisión de 1974, y el Gremio de Renato Gaucho también en la final de 1984, la última Libertadores conquistada por el club de Avellaneda. El último partido de Independiente también fue ante un brasileño. Fue en 2017, en Sul-Americana, venciendo a Flamengo en el abarrotado Maracaná en una decisión de lo más dura, con los flamenguistas peleándose con la policía y con los argentinos antes del partido. La situación que vive Independiente, que cada vez está más cerca de ser irreversible y la crisis general se refleja directamente en el campo, ganó protagonismo cuando el entonces presidente del club, Fabián Doman, anunció su renuncia. El político fue elegido en octubre del año pasado y permaneció en el cargo apenas 6 meses. En una carta, Doman justificó la renuncia por la situación financiera, las deudas se estiman en $25 millones. El club está pasando por momentos difíciles. El peor de su historia. La crisis económica, deportiva y judicial no tiene precedentes. Logramos cumplir una meta que parecía imposible, sacar del club a Hugo Moyano, escribió el entonces presidente, refiriéndose al expolítico que trabajó en Independiente durante 8 años. Empecé a vivir lo peor cuando llegué al club, la magnitud de la crisis es mayor de lo que se pronosticaba y la ganancia económica mucho menor de lo que se suponía. En términos deportivos siempre hay 3 escenarios, el mejor, el regular y el malo. Nuestra situación es el tercer escenario. ¿Responsable? Todos. Entiendo que la crisis financiera es mucho más profunda y grave. No se encontraron herramientas para ayudar a Independiente, completó Doman en su despedida. En medio del caos, hasta el ídolo Sergio Agüero se pronunció: es muy triste lo que está pasando en el club. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí y les voy a ser sincero, no confío. Alguien. Y el que entre ahí tendrá que lidiar con toda esta gente, hay que echarlos de ahí, dijo el exdelantero, revelado por Rojo en 2003, con 15 años. No solo el puesto de la presidencia sufrió una pérdida, sino también el entrenador. El proyecto deportivo arrancó esta temporada con Leandro Estiquitano al frente, pero los resultados dejaron mucho que desear. En 8 partidos, solo una victoria, 5 empates y 2 derrotas. El técnico argentino se fue en marzo y en su lugar tomó el experimentado Ricardo Zilinski. La única victoria del equipo llegó en el estreno de la temporada, ante Talleres. Desde entonces, solo ha conquistado 10 puntos y el 25º de la tabla, a 2 puntos del colista. Pese a la crisis financiera, institucional y deportiva, la justicia argentina no permite que la quiebra total cierre las puertas del club, ni siquiera con prenda y cesión de bienes. Curiosamente, la ley que obliga a la institución a seguir funcionando lleva el nombre popular de su rival, Ley de Carreras. En 1999, el conjunto blanquiazul de Avellaneda fue declarado en quiebra, por deudas superiores a los $30 millones. La única razón por la que la academia no dejó de existir fue gracias al apoyo de su masa, tan fanática como su vecina, y apenas 350 metros separan los estadios de Independiente y Racing. El club de Avellaneda, cuyo mayor ídolo es Ricardo Bocchini, una leyenda de los años 70 y 80, entró en una espiral de campañas negativas, sin lograr buenos resultados ni ser protagonista ni siquiera en el panorama nacional. Con las deudas, el respiro fue la venta de un joven prometedor llamado Sergio Can Agüero. La venta récord al Atlético de Madrid ayudó a Independiente a respirar y limpiar, literalmente. El estadio La Doble Visera dio paso a la Libertadores de América. La oscilación volvió tras el título de la Sudamericana de 2010, campaña que enmascaró los problemas del club. El resultado fue el descenso en 2013, el primero de toda la historia y que rompió la secuencia de 101 años en la Primera División Nacional. El rojo regresó a la élite la temporada siguiente, pero lo que podría haber sido un punto de inflexión clave para el club, en realidad se convirtió en una pesadilla aún mayor. Aquí entra la figura de Hugo Moyano, dirigente gremial de camioneros y expresidente del Partido Justicialista, como entonces presidente del Club Atlético Independiente. Bajo la dirección de Hugo Moyano y con Ariel Holán como entrenador,
el equipo ganó la Copa Sudamericana en 2017, en un nuevo maracanazo, ante el Flamengo, de Vini Jr. y Paquetá. El título era una ilusión en la tormenta que vendría después. Al año siguiente, Moyano fue acusado de corrupción y lavado de dinero. El político se mantuvo en el cargo hasta 2022, incluso con varias manifestaciones de aficionados en su contra y acusaciones por la situación negándose a realizar nuevas elecciones en el club, arrastrando al máximo el proceso. Durante la gestión de Moyano, Independiente alineó deudas estimadas en más de $100 millones. Solo por Gonzalo Verón, ex delantero del club, el rey de copas debe cerca de $25 millones. Los temas económicos trajeron sanciones deportivas por parte de la Conmebol, que no permite al equipo de Avellaneda hacer nuevos fichajes. Moyano dio paso a Fabián Doman en octubre de 2022, quien duró 6 meses en el cargo y renunció. Hoy, de manera interina, Néstor Grindetti es el presidente del club. El tamaño de la deuda de Independiente es de $25 millones. Esto equivale a solo un porcentaje de lo que ganó Flamengo solo en 2022, total de 1.000 millones y 200 millones de reales. Esto demuestra la diferencia en el poder económico del fútbol brasileño en comparación con otros equipos de América del Sur. Suscríbete al canal Mundo Libertadores. Historias, información y muchas curiosidades.